Julia era la hija preferida de sus padres, amada y sola. Harían absolutamente cualquier cosa por ella. Julia creció y se convirtió en una belleza. En su pueblo, Julia era la chica más guapa del mundo. Julia también tenía un prometido, y habían sido inseparables desde el primer curso, desde que Sam la rescató del perro. Es una historia que surge a continuación. La chica volvía del colegio. Había perros enormes en casi todos los patios de su pueblo. El pueblo estaba al borde del bosque y los animales salvajes venían a menudo a visitarles. Y no había mucha gente viviendo aquí. 2 casas para los nativos y 3 para los que tenían un pasado criminal a sus espaldas. Ya está claro por qué había tantos aquí. Pero se decía que antaño se enviaban a pueblos lejanos para no ensuciar la ciudad. Muchos de ellos se habían convertido hacía tiempo en propietarios normales y acomodados, pero la gente desconfiaba de ellos, así que consiguieron perros enormes y fieros para asegurarse de que nadie viniera a visitarles. Julia volvía a casa del colegio. Caminaba sola porque sus padres estaban trabajando y no era de costumbre cuidar a los niños durante mucho tiempo. En uno de los patios el perro rompió la cadena y menos mal que no era el más grande, pero tampoco era un enano. La perra vio a Julia a través de un hueco en la valla, corrió alrededor y se lanzó por encima de una valla de 2 metros de altura. De un salto derribó a la chica. Sam también siguió a Julia a casa, no porque le siguiera o porque Julia le gustara mucho, sino porque iban en la misma dirección. Sam vio saltar al perro. El perro aún no había llegado a Julia y el chico ya se había lanzado al rescate. Estaba aporreando al perro con su maletín a toda velocidad. El perro cambió inmediatamente hacia él. Julia gritó. Los gritos fueron oídos por uno de los inquilinos. Saltó de la verja y golpeó al perro con una horca, y éste huyó chillando. Sam estaba tumbado y Julia lloraba. Un hombre examinaba al niño. La gente corría de todas partes. Julia salió con 2 mordiscos y un abrigo de piel de oveja desgarrado, que era lo que había salvado a la niña. De no haber sido por esa gruesa prenda, no se sabía cómo habría acabado. Sam, en cambio, estaba mal herido. El brazo, el hombro e incluso la espalda. Sam tuvo que pasar más de 2 semanas en el hospital. Todos los días Julia venía a verle. No, había otros, el dueño del perro, los padres de Julia, el profesor, pero a Sam solo le interesaba Julia. Le trajo algunas tareas del colegio, le ayudó y le explicó. Cuando Sam se marchó, su amistad no cesó, sino que se fortaleció cada año hasta el 10.º curso, y entonces se convirtió en amor, un amor real y fuerte. Todo estaba muy bien, pero Sam era demasiado celoso. Julia no podía hacer nada sin su conocimiento. Julia a veces se cansaba de esto de la custodia, pero de alguna manera ni siquiera pensaba en el hecho de que había otros hombres alrededor. De alguna manera estaba acostumbrada a que Sam siempre estuviera cerca, a que siempre estuvieran juntos, a que siempre lo estarían. Ya se habrían casado. Sam se lo había propuesto más de una vez, pero aún así tuvo que ir al ejército, y en aquella época servían 2 años seguidos. La madre de Julia dijo que podrían casarse después del ejército, justo cuando Julia terminaba sus estudios. A Sam no le hizo mucha gracia, pero aceptó. La noche antes del reclutamiento, Julia y Sam salieron a pasear abrazados por el río, y Julia lloró. Sam la consoló. Julia, es solo por 2 años. No es mucho. Llevamos muchos años juntos. Sí, que estos 2 años son, de hecho, nada de nada. Estamos juntos, es cierto, y ahora por separado. Estaré aquí sola, te echaré de menos. Yo también te echaré de menos. Te escribiré cartas, y tú también me escribes cartas. ¿Qué hay que escribir? Julia volvió a llorar. Vamos, no llores, ya es hora. Tenemos que irnos en 1 hora. Vamos a casa.
Mi familia estará preocupada. Llegaron a la casa. El padre de Sam ya había arrancado el coche. Julia, no vayas a la oficina de reclutamiento. Solo me harás llorar y me disgustarás. Despidámonos aquí. Julia se echó a su cuello y lloró, lloró, lloró. Es suficiente, no me voy a la guerra. Volveré pronto. Solo son 2 años. Sam se marchó y Julia se quedó mirándole. Eso era todo. 2 años de espera. Julia no se afligió mucho. Pronto volvió a sus estudios y se dio cuenta de que la vida era aún más interesante sin la supervisión de Sam. Podía quedarse hasta tarde, podía salir con las chicas de la cafetería. La vida hervía y Julia no tenía ni idea de lo interesante que era fuera de su círculo. Julia escribía a menudo a Sam y él también le enviaba cartas. Ayer, justo entonces, le llegó una carta en la que Sam la insultaba. Ella escribió que iba a menudo al café con las chicas y Sam escribió que le prohibía ir al café. Julia estaba tan indignada que inmediatamente le comenzó a escribir para decirle que no era su marido y que no tenía derecho a decirle lo que tenía que hacer. Además, no va por la noche, sino después de las clases o a primera hora de la tarde. Julia escribió una carta de varias páginas y al final añadió que si él iba a prohibírselo todo, incluso después de casados, ella no quería un matrimonio así. Se enfadó mucho y envió la carta de inmediato. Hoy ya se arrepentía un poco de haber enviado ese mensaje. Debería haber sido más suave. Estaba lejos, sirviendo. Julia caminó a lo largo del río. En el pueblo también tenían río, pero en la ciudad donde había estudiado, el río era más bonito. Había un moderno parque a lo largo de la orilla, bancos, flores. De repente, Julia oyó que alguien gemía. Miró a su alrededor, no había nada. Entonces su mirada se posó en el río y chilló. Una pequeña balsa flotaba cerca de la orilla. Incluso tenía algo parecido a una vela, y en la balsa había un cachorro asustado. Al parecer, así habían decidido jugar los niños. Julia se precipitó al agua. ¿Qué podía hacer? Era finales de abril, todavía hacía bastante frío. La chica miró confundida a su alrededor. La gente no prestaba atención a lo que estaba ocurriendo. Julia comenzó resueltamente a desabrocharse las botas. Pero entonces un chico pasó corriendo junto a ella. Caminaba sobre el agua. Cuando el agua le llegó al pecho, buscó la balsa, empujando primero delante de él, cogió luego al cachorro en brazos. Julia le esperaba en la orilla. El tipo le entregó el cachorro y ella lo escondió bajo su abrigo. Muchas gracias. Julia tenía los ojos llenos de lágrimas. Sí, de nada. ¿Dónde lo ponemos ahora? El cachorro asomaba por debajo de su abrigo. Bueno, primero le daré de comer y mañana se lo llevaré a mis padres al pueblo. Estará bien en el campo. Oh, sí, ¿por qué no te llevo? ¿Cómo se coge el autobús con este milagro? ¿Tu pueblo está lejos? No, solo está a 15 kilómetros de la ciudad. Bien, te llevaré. Discutieron los detalles. El joven preguntó a qué hora y dónde ir. Luego se despidió y corrió a casa. Al aire libre hacía frío. Al día siguiente partieron hacia el pueblo. Era viernes, el último día de clase, y Julia había asistido a su última clase. El viaje fue divertido. El chico resultó ser muy interesante y divertido. Cuando llegaron a casa de Julia, salió su madre. Julia, ¿con quién estás? Mamá miró sorprendida al joven. Mamá, él salvó, empezó a decir Julia, pero mamá le interrumpió. Puedes contármelo más tarde. Llama a tu salvador para tomar el té. El joven se sintió avergonzado. Bueno, eso no es conveniente. La madre sonrió. Es incómodo dormir en el techo. Se cae la manta. Todos se rieron y entraron en la casa.
Tomaron té y Julia les contó la hazaña que había conseguido Román. La madre se limitó a gemir y observó a su hija con interés. Veía que a Julia le gustaba Román, pero Julia lo ocultó cuidadosamente. Se decidió llamar al cachorro Sailor. Román se fue. Julia se quedó en casa de sus padres el fin de semana. Los fines de semana de mamá y papá siempre pasaban desapercibidos. El domingo por la tarde, Julia se preparó. Consiguió renunciar a 3 latas de compota, estofado y un cubo de patatas, pero su madre, a pesar de todo, le echó encima una bolsa enorme. Mamá, ¿a dónde va todo esto? Solo estaré aquí una semana. No podré llevar la bolsa. Su madre miró la bolsa. Sí, será un poco pesado, Julia, suspiró la madre. Tendré que apartar algo. Quiso apoyarse de nuevo en la bolsa, pero entonces miró por la ventanilla y sonrió. No tienes que esforzarte demasiado, Julia. Ya está, tu galán ha llegado. ¿Qué galán? Julia se precipitó hacia la ventana. Vio el coche de Román e inmediatamente se ruborizó. ¿Por qué ha venido? Bueno, no lo sé, no me lo dijo. Llamaron a la puerta y entró Román. Pasaba por aquí, también de parte de mis padres. Pensé en pasar a ver si Julia ya se había ido. Podría dejarla en el albergue. Resulta que los padres de Román viven a pocos kilómetros. Julia no lo había visto nunca, aunque había estado varias veces en aquel pueblo. Román cogió la bolsa que le había señalado su madre y salió. Buen chico, su madre miró a Julia. ¿Te gusta, verdad? Sí, ¿a quién le importa? Sabes que Sam y yo nos casaremos en cuanto vuelva. Julia salió y la mamá pensó que no estaba nada segura de ese matrimonio con Sam. Aún le quedaba un año de servicio y Román estaba allí. La madre suspiró. Sam era un buen tipo, pero por alguna razón a la madre de Julia no le gustaba. Era extraño observándola todo el tiempo. Román dejó a la niña y condujo hasta su casa. Le gustaba mucho Julia, pero ella dijo que estaba esperando a un novio del ejército. Román no insistió. Aún quedaba un año, así que esperaba que Julia cambiara de opinión. Román era un poco mayor, pero mucho más sabio. A los 2 meses ya habían empezado a salir. Julia se sintió muy culpable. Pensó que había traicionado a Sam, pero era una chica honesta y escribió a Sam enseguida. No recibió más cartas suyas. Julia había estado temiendo una carta de respuesta, pero nunca había esperado tanto. Julia se sentía muy atraída por Román y tenía sentimientos que nunca antes había sentido. Ella compartió sus preocupaciones con Román y él la tranquilizó. Le dijo que no sentía amor por Sam. Estaba agradecida con él y acostumbrada a tener a Sam cerca. Solo Sam, nadie más. 5 meses después, Román le propuso matrimonio a Julia y ella dijo que sí. Se decidió celebrar la boda en el pueblo, en casa de Julia, porque estaba más cerca del pueblo y porque el patio estaba cubierto y era espacioso. Los preparativos ya estaban en marcha y, de algún modo, los casamenteros encontraron enseguida un terreno común. No hubo desacuerdos. Julia estaba sola en casa. Sus padres habían ido a la ciudad a comprar licor. Se volvía hacia el espejo, pues ayer habían comprado el vestido de novia, los zapatos y, lo más importante, el velo. Ese era el que más les gustaba a Julia. Se lo estaba probando cuando oyó abrirse la puerta. Preguntó Julia sin volverse. ¿Ya has vuelto? Se hizo el silencio por respuesta. Julia, sorprendida, se dio la vuelta y vio a Sam. Bueno, hola novia fiel. Sam, ¿qué haces aquí? He venido a mirarte a los ojos. Sam, no empieces. Acabo de darme cuenta de que nunca te quise. Era solo un hábito.
Te amé, no te amé, a nadie le importa. Me diste tu palabra de esperar, me diste tu palabra de casarte conmigo. Entonces debes quedártela. Sam se acercaba a ella y Julia se alejaba de él. Sam, vete a casa, se acabó lo nuestro. ¿Por qué has venido? Estoy agradecida, pero no más que eso. De todos modos, no habríamos podido vivir juntos mucho tiempo sin amor. Sam finalmente se acercó lo suficiente a Julia para agarrarla por el pelo. Me debes algo, ¿no crees? Suéltame, me haces daño. Julia estaba muy asustada. La mirada de Sam era tal que ponía en duda su idoneidad. Entonces olió a alcohol. Julia intentó soltarse, pero Sam la sujetó con fuerza. Tiró a Julia al sofá y empezó a desabrocharle el cinturón. Sam, no, ¿estás loco? Julia quiso pasar corriendo a su lado, pero enseguida recibió un puñetazo en el pómulo. La chica se desplomó gritando y Sam por fin consiguió el cinturón. Mientras continuaba el forcejeo, nadie se percató de que el coche de Román se detenía frente a la casa. Salió, le pareció oír a Julia gritando en la casa. Román cruzó el patio de 3 saltos, tirando de la manivela. Lo supo de inmediato. Agarró a Sam, que sujetaba a Julia con una mano e intentaba quitarle los pantalones con la otra. Se lo quitó de encima, lo tiró al suelo y empezó a pegarle. Román quería matarlo, pero Julia gritó. «Rom, suéltalo». Román entró en razón. No quería ir a la cárcel antes de la boda. Luego arrastró a Sam a la calle, pero Sam consiguió gritar a Julia. «Te vas a arrepentir mucho». Por la noche, durante la cena, se decidió que Julia fuera a casa de Román hasta después de la boda, y así lo hicieron. La madre de Julia vio a Sam unas cuantas veces más fuera de casa y se lo dijo. Sam, tranquilo, Julia no está aquí, está en la ciudad. Si sigues merodeando por aquí te denunciaré a la policía. Sabes muy bien que no te vas a librar de un intento de violación. No volvió a verle, pensó que se había calmado. Sí, lo que Julia había hecho no era muy agradable, pero era mejor que vivir con alguien a quien no querías el resto de tu vida. Sam dejó de dar vueltas buscando a Julia. No quería ir a la cárcel, pero su sed de venganza seguía viva y creciendo. Sam no era estúpido, sabía que iba a ir a la cárcel por algo, y no quería ir a la cárcel. Tenía que encontrar otra forma de vengarse. Sam barajó muchas opciones, pero no se le ocurrió nada. Recordó una conversación entre 2 mujeres en el autobús, en la que a una le contaba a la otra que su marido la había abandonado. Ahora la mujer ofendida había acudido a un brujo. Sam no creía en esas cosas, pero tuvo que escuchar, porque las 2 mujeres estaban sentadas una al lado de la otra. Resultó que la abuela le había dado algo allí y lo había plantado en la nueva familia. Primero la joven a la que había acudido estaba enferma, luego su casa se quemó y ahora su marido estaba borracho. Sam intentó recordar en qué pueblo vivía la abuela. Le llevó un tiempo, pero lo consiguió. No pospuso las cosas, sino que hizo las maletas y se marchó. Ayer mismo había reparado su moto, con la que había estado paseando por el pueblo antes de que llegara el ejército. En el pueblo preguntó por la abuela de la bruja y le señalaron el bosque. Dijeron que la casa estaba en el bosque y que había un camino que conducía a ella. Sam dejó su moto en la linde del bosque y siguió el camino. Al cabo de unos 700 metros apareció la casa, vieja, negra, igual que la del cuento. Sam llamó a la puerta tímidamente, oyó un sí y entró. Sam no vio inmediatamente a la anciana sentada en la esquina. Era pequeña y bastante demacrada. Le miró detenidamente. «Oh, tienes mucho odio en ti, muchacho. Muy fuerte». Sam lo consiguió. «Abuela,
quiero que sufra toda su vida, que nunca sea feliz y que nunca tuviera una familia. ¿No vas a cambiar de opinión? Lo hecho está. No, no lo haré. La abuela le dijo lo que había que hacer. Los pelos de la cabeza de Sam temblaban un poco, pero decidió que haría lo que había dicho la bruja, que Julia supiera lo que había hecho y respondiera por ello con creces. La abuela se lo había advertido. Solo si la propia Julia encontraba lo que había hecho y lo quemaba, entonces se le quitaría la maldición. Sam se fue a la ciudad esa tarde y volvió por la noche con una caja grande. Al día siguiente Julia iba a casarse, y Sam quería poner en práctica lo que la abuela le había enseñado. Mientras los recién casados se dirigían al registro civil, Sam se dirigió hacia el bosque. Seguía teniendo la misma caja grande y la misma pala en las manos. Michael caminaba por el bosque. Hacía poco que le habían trasladado aquí como guarda forestal. Apenas conocía a nadie todavía. Había mucha gente en el pueblo. Intentaba saludar a todo el mundo, pero apenas recordaba sus nombres. Aunque llegaran a conocerle, se dirigía al pueblo, se había quedado sin azúcar y tenía que comprar víveres. Tuvo que atravesar primero el bosque y luego el cementerio antes de llegar al pueblo. No había otro camino y Michael, aunque no le gustaba el cementerio, tenía que ir siempre por allí. Michael ya había entrado en el cementerio cuando vio un movimiento en el borde. Miró de cerca. Un chico joven estaba enterrando algo. Lo más interesante era que estaba solo. Michael nunca había visto celebrar un funeral solo. Malos pensamientos entraron en su cabeza, muy malos pensamientos. Se escondió detrás de un arbusto un tipo al que ya había visto antes. Había vuelto del ejército no hacía mucho. Había terminado de cavar, o mejor dicho, de enterrar algo. Había fijado el montículo, como si hiciera una tumba, y se dirigió hacia el pueblo. Michael se acercó al montículo, que realmente era algo parecido a una tumba, pero evidentemente el muchacho no se había dado cuenta de que había un trozo de tela fuera. Michael se preguntaba que si se estaba celebrando algún tipo de ritual, y ya no le cabía duda de que se trataba de un ritual. No debía tocar nada con las manos. Encontró una rama y tiró de la tela. No cedió, pero estaba claro que era algo muy hermoso, como un vestido de novia. El hombre sacudió la cabeza, lo que no hace la gente. Los padres de Julia y Román fueron a la ciudad mientras la joven pareja era fotografiada. Necesitaban prepararse para el encuentro. El pan, la alfombra, todo como la gente. Ya lo habían hecho todo. Los padres incluso tuvieron tiempo de tomarse una copa, pero los recién casados seguían sin aparecer. La madre de Julia empezaba a preocuparse. Pasó otra hora. Se decidió que si no llegaban en 10 minutos, irían a buscarlos. 5 minutos después apareció el coche que iba segundo en la comitiva. Corrió hacia la casa a una velocidad vertiginosa. La madre de Román se aferró al corazón. Algo iba mal. El coche arrancó a toda velocidad y en él solo estaba el conductor. ¡Rápido! Los novios han tenido un accidente. Los padres subieron al coche y éste arrancó a toda velocidad. Cuando llegaron, habían 2 ambulancias en el lugar del accidente. La policía y algo cubierto con cinta negra tirado al borde de la carretera. La madre de Julia corrió hacia la ambulancia. En el primero estaba su hija, vestido de novia sucio y manchado de sangre, piel pálida, ojos cerrados. ¡Hija! El médico se dio la vuelta. No te preocupes, no hay lesiones graves, se recuperará. La madre de Román vio a Julia. Su hijo no estaba con ella. Corrió hacia otra ambulancia, pero su hijo tampoco estaba allí. Preguntó a los invitados que seguían el coche de la joven pareja.
¿Dónde está Román? ¿Dónde está el novio? Todos guardaron silencio y apartaron la mirada. Se volvió hacia lo que cubría la película. Ella dio un paso allí, un segundo, y corrió. El padre de Román se precipitó tras ella, intentando impedir que su mujer levantara la cinta. No tuvo tiempo. La mujer cayó sobre el cuerpo de su hijo y gritó. Julia fue dada de alta al cabo de 3 semanas. La chica no se preocupó en absoluto cuando le dieron el alta. ¿Por qué? Cuando se enteró de que Román se había ido, ya no quería vivir. En absoluto, era un cuerpo sin alma. Tanto sus padres como los de Román vinieron a verla. Julia no lloró, no habló, se quedó tumbada mirando al techo. Cuando su padre vino a recogerla, el médico le invitó a pasar a su despacho. Tú bajo ninguna circunstancia la dejes sola, ni por un minuto. Físicamente está bien, pero mentalmente es muy infeliz. Su padre asintió, él también lo entendía. Sintió lástima por Román, era un buen chico, y tanta lástima por su hija. ¿Cómo podría vivir con ello ahora? En casa, Julia se comportaba igual. No quería comer, no quería dormir, no quería nada. Pasó un mes. Julia empezó a notar que era verano. Decidió salir a pasear. Llamó a Sailor, que se convirtió en un perro grande y hermoso. Su madre reaccionó inmediatamente. Julia, ¿a dónde vas? Voy contigo. Julia se dio la vuelta. Mamá, ya basta. Quédate aquí. No salgas de casa. No haré nada. No me pondré las manos encima. Cálmate. La madre se retiró y Julia se fue al río. Dio un largo paseo, pensando, y cuando volvió a casa, su madre suspiró aliviada. Habían pasado 4 años. Julia vivía en la ciudad, pero siempre venía a visitar a sus padres. En cada visita iba a la tumba de Román. Su madre se lo dijo una vez. Julia, han pasado 4 años. Quizá deberías pensar en ti misma. No sé, empezar a ver a alguien más. Julia la miró tanto que su madre le hizo un gesto y se calló. Julia fue al cementerio. Había soplado un fuerte viento durante toda la semana. Probablemente necesitaba una limpieza. Obviamente se habían tirado ramas. Se acercó y vio una rama enorme tendida sobre la lápida de Román. Julia lo miró. Probablemente no podría hacerlo ella misma, pero tenía que intentarlo. Lo intentó por 3.ª vez, pero la rama no cedió. Julia se secó el sudor de la frente. ¿Qué es esto? Julia quería pedir ayuda a su padre. La chica recuperó el aliento, agarró la rama y tiró. Sorprendentemente, la rama cedió con facilidad. Julia se sorprendió tanto que le soltó las manos y la rama siguió moviéndose. Julia miró asustada a lo largo de la rama. Estaba siendo arrastrada por un hombre desconocido. Llevaba un uniforme manchado. Creyó que era el guardabosques. Muchas gracias. Sí, de nada. Me llamo Michael. Soy su guarda forestal local. Sí, lo tengo. Soy Julia. Julia limpió la tumba, pero Michael no se fue. Dijo que esperaría y luego acompañaría a la chica. A Julia no le importó. El hombre era muy agradable, pero no entrometido. Terminó y caminaron juntos hasta el pueblo. Michael fue a la tienda y Julia se fue a casa. Estaban de camino porque la tienda estaba de frente a la casa de Julia. Iban caminando, hablando tranquilamente, y entonces apareció Sam delante de ellos. Estaba más a menudo borracho que sobrio. Julia sintió pena por él. Oh, Julia, ¿te encontraste una nueva víctima? Sam, ¿estás borracho otra vez? ¿Borracho? ¿Y qué? ¿Qué te importa? Puedo estar borracho, pero tú vas a ser miserable toda tu vida. Toda la vida sola, siempre. Y tan pronto como te cases con alguien, tu marido estará muerto. Sam se rió. ¿De qué estás hablando? Vete a dormir la mona. Sam se inclinó hacia Michael. No te cases con ella.
En cuanto te cases estarás muerto enseguida. Fui yo lo hice así. Nunca la dejé vivir con nadie más. Sam caminaba inseguro por la calle, y Julia se paró sobresaltada. No entendía nada de lo que decía Sam, pero de alguna manera daba miedo. Michael la rodeó con el brazo. No escuches sus divagaciones de borracho. Quizá ya haya perdido la cabeza. Julia asintió. Michael la acompañó a casa y fue a la tienda. Algo le molestaba, pero no tenía ni idea de qué. Julia le contó en casa el encuentro con Sam y lo que le había dicho. Mamá se agarró el pecho. ¿Realmente acudió a una anciana? Teníamos una aquí. Murió hace un año. Vamos, mamá, aunque lo hiciera, no nos dirá nada. ¿Por eso murió Román? No piensas en ello, hija. No puedes cambiar nada. Michael ya había vuelto a casa. Había encendido la cocina y solo entonces se dio cuenta de lo tanto que le preocupaba a ese tipo borracho. Ya lo había visto antes. Entonces, en el cementerio, cuando estaba enterrando algo. Exacto, todo tenía sentido. Así que él era el que hacía algún tipo de ritual que hacía que ahora Julia siempre tuviera que estar sola. El propio Michael no creía realmente en tales rituales, pero desconfiaba de ellos. Michael decidió ir mañana a casa de Julia y contárselo todo. Apenas esperó hasta la mañana. En cuanto había amanecido lo suficiente fuera, Michael salió de casa, llamó a la puerta y entró. Julia y su madre le miraron sorprendidas. Mamá, te presento a Michael, nuestro guarda forestal. Te hablé de él. La madre sonrió. Pasa, ¿te apetece un té? El té está bien, pero quiero hablar. Se sentaron a la mesa y Michael empezó a contarles que hacía 4 años había atravesado el cementerio hasta llegar a la tienda. Julia y la mamá escuchaban con interés, pero Julia no podía soportarlo. Michael, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Julia, el tipo era Sam, y fue el día de tu boda. Se hizo el silencio en la mesa. La madre miró horrorizada a Julia, y Julia pensó que Sam había perdido la cabeza, y Michael aún más. ¿Cómo podrías unir todo esto? Pero la mamá dijo, Julia, hija mía, te lo ruego, vamos al cementerio, no será difícil para ti, y me hará sentir mejor. Sé que tienes que quemar cualquier atributo, entonces todo estará bien. Julia le señaló con el dedo la sien, pensando que su madre estaba loca, pero fue a hacer las maletas de todos modos, porque su madre no estaría satisfecha si ella no iba. Fueron al cementerio. Michael encontró rápidamente el lugar. Había cogido una pala de la casa de Julia, y Michael empezó a cavar. La tumba no era nada profunda. Pronto se dieron cuenta de lo que había allí enterrado. Era una muñeca grande vestida de novia, con la foto de Julia pegada en la cara. Julia se quedó helada de horror. Su madre tampoco podía moverse. Michael corrió a casa, trajo algo de gasolina, empapó la muñeca y estaba a punto de prenderle fuego, pero la madre de Julia le detuvo y le entregó las cerillas. La chica cogió las cerillas y se quedó mirándolas largo rato. Luego encendió un tacón entero y se lo tiró a la muñeca. El fuego ardió en llamas y Julia sollozó sobre el hombro de su madre. Al día siguiente fue a casa de Sam. Sam estaba sobrio y no entendía por qué la chica había acudido a él. Julia le contó lo que habían encontrado en el cementerio y le dijo que nunca le perdonaría la muerte de su marido. «Te maldeciré toda mi vida». A la mañana siguiente Sam se fue, al parecer a trabajar, pero nadie sabía a dónde. Y un año más tarde Julia dio a luz a gemelas, 2 preciosas niñas que se parecían a Julia y a Michael. Julia siguió yendo a cuidar de la tumba de Román. A Michael no le importó.
Incluso la ayudaba cuando estaba libre. La vida mejoraba, todo lo bueno estaba por llegar, y Julia solo esperaba que Michael no sufriera el destino de Román.